Es muy sabido que nuestro ecosistema está conformado por infinidad de organismos y uno de los más abundantes son los insectos. Siempre los vemos en la naturaleza como pequeñas cositas con antenitas y patitas, pero no sabemos realmente la importancia de ellos en un punto que muy pocas personas llegan a tocar, que es los insectos y el olor de la muerte. Comencemos por un breve concepto de lo que son los insectos. Comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra, de los que se conocen aproximadamente 1 millón de especies diferentes, cada una de ellas con una cantidad de miembros, es decir, como su entorno familiar muy abundantes. Se caracteriza por tener 2 antenas, 6 patas y 2 alas, a pesar de que en ocasiones no les sirve para volar. Tienen el cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen, y en algún momento de su vida, por lo general cuando pasan a la etapa adulta, experimentan un cambio drástico llamado metamorfosis. Los insectos han demostrado tener las cualidades y características necesarias para aportar información relevante durante la escena forense. Su gran abundancia, su pequeño tamaño, su fácil acceso a casi cualquier escenario y su capacidad de localizar restos en descomposición los ha situado como agentes potenciales para estimar el tiempo transcurrido desde su llegada a un cadáver y su hallazgo, conocido como intervalo post-mortem mínimo. Además, se ha demostrado que los insectos son piezas claves en el establecimiento de posibles situaciones y causas asociadas a la muerte. Por ejemplo, en el traslado de un cuerpo al encontrarse evidencias entomológicas que no corresponden con el sitio del hallazgo, evidencias de sustancias tóxicas o sustancias ilícitas en el contenido gástrico de las larvas que se alimentan directamente del cadáver, o incluso algunas situaciones de maltrato y negligencia en el cuidado de adultos mayores y niños. Es así que la entomología forense, dentro del área médico-legal, se ha suscitado como una rama de las ciencias forenses encargadas de estudiar aquellos insectos asociados directamente con el proceso de descomposición de un cadáver y su utilidad en la resolución de casos judiciales. Pero, ¿cómo los insectos pueden localizar un cadáver a kilómetros de distancia? Bueno, los insectos poseen receptores quimiosensoriales ubicados prácticamente en todo el cuerpo, pero estos ocurren más frecuentemente en las antenas, que equivalen a la nariz en los insectos. Las neuronas olfativas están invaginadas en los pelos de las antenas, en donde pueden haber hasta miles de estos, como es el caso de las antenas de la mosca, esta señorita que está acá, una especie encontrada al inicio de la descomposición del cadáver. Este tipo de neuronas son las responsables de dotar a los insectos de esa capacidad infalible de detectar un cadáver a partir del olor que el cuerpo comienza a liberar una vez que se ha producido el deceso. La mayoría de los componentes del olor de la muerte son compuestos químicos volátiles, es decir, que se propagan fácilmente a través del aire, llevando información esencial o útil para los insectos atraídos a este tipo de recursos, en donde encontrarán sitios de alimentación, parejas o lugares para oviposición. Los insectos en general interactúan diariamente con un gran número de olores producidos por los diferentes organismos de su medio, plantas, otros insectos y otros organismos. De esta gama de compuestos volátiles, ellos son capaces de identificar y responder únicamente a aquellos que les son ecológicamente relevantes, generando en ellos una respuesta específica en su comportamiento o en su fisiología. En el caso de las moscas necrófagas, se ha demostrado que la actividad de algunas de sus neuronas olfativas responden de manera inmediata ante el estímulo de un determinado olor, generando un patrón de respuestas fisiológicas y que eventualmente, junto con la integración de otros estímulos en el cerebro, desencadenan el comportamiento del insecto, mientras que otras neuronas prácticamente no muestran señal de actividad. Este comportamiento peculiar a determinadas moléculas de olor representa una ventaja para estas moscas al momento de evaluar las condiciones del cadáver, identificando a distancia si el cadáver presenta las condiciones necesarias para que sus larvas puedan alimentarse sin competencia o sin correr el riesgo de ser depredadas por otros organismos. Es decir, las moscas tienen la capacidad de reconocer si el cadáver se encuentra al inicio
o al final de la descomposición. La respuesta específica de las moscas a algunos de los compuestos volátiles emitidos por el cadáver puede ser uno de los principales factores involucrados en la sucesión de insectos que se observa a lo largo de la descomposición de un cadáver, facilitando a los investigadores asociar el tiempo de llegada de estos insectos con el tiempo de muerte. Entonces, ¿a qué huele la muerte? Bueno, una vez que la muerte se produce, inmediatamente una serie de procesos bioquímicos tienen lugar a nivel celular. La autólisis generalizada que va presentando el cadáver propicia que las barreras tisulares que mantienen al margen a los microbios, como esta señorita, esta otra, la chica strip, coliformes, proteus, pseudomonas, entre otros más, presentes en el cuerpo, principalmente el sistema digestivo, se dispersan y degraden carbohidratos, proteínas y lípidos, produciendo diferentes compuestos químicos responsables de los cambios de color, olor y consistencia de un cadáver. Durante el primer estado de putrefacción se libera una gran cantidad de compuestos volátiles al ambiente y aunque aún no se han caracterizado todos, la mayoría de los estudios enfocados en este campo coinciden en que los responsables de este olor particular se deben a las grandes cantidades de los compuestos sulfurados, así como a compuestos productos de la fermentación. Algunos otros compuestos de importancia forense son productos de la fermentación de alcoholes y aquellos compuestos producto de la desnaturalización de proteínas, dando paso a la putrescina y a la cadaverina. Sin embargo, el perfil de olores va cambiando, ya que la descomposición es un proceso dinámico, por lo que estas moléculas nunca se encuentran en la misma concentración y proporción. Se ha demostrado que el olor de la muerte es responsable de la atracción principalmente de moscas de la familia de esta niña, esta otra señorita y esta otra chiquita que está acá. Es importante saber que esta mezcla de compuestos que se liberan constantemente durante la descomposición de un cadáver están influenciadas principalmente por varios factores ambientales como la temperatura y la humedad. Se ha observado que ambos factores abióticos juegan un papel importante en la velocidad de desarrollo de los microorganismos que se alimentan directamente del tejido en descomposición. Las bajas temperaturas generalmente ralentizan el metabolismo y la proliferación de los microorganismos en el cadáver, propiciando una degradación inicial lenta de los tejidos. Esta desacelerada participación de los microorganismos en la destrucción de las macromoléculas evita que los compuestos volátiles, producto de estas reacciones primarias, sean liberados al ambiente en grandes cantidades, como sucede en condiciones de temperatura y humedad elevadas. Sin embargo, aunque las moléculas volátiles se liberen lentamente y el olfato humano no sea capaz de percibir la presencia de un cadáver bajo estas condiciones, se ha observado que las neuronas olfativas de los insectos han evolucionado para detectar estas pequeñas trazas de olor difundidas en el ambiente. No obstante, es necesario también considerar que durante la descomposición de un cadáver participan una variedad de factores bióticos que pueden interferir en el proceso de atracción de las moscas. Ejemplo de esto es la misma actividad de las especies que llegan al cadáver. En consecuencia, existe un momento en que es visible una gran cantidad de larvas sobre el cadáver, evitando que las moscas adultas realicen nuevas puestas de huevos sobre el tejido restante. Estas observaciones hacen suponer que en estas condiciones se emiten compuestos volátiles que inhiben a las hembras para nuevas puestas de huevo y por consiguiente a los machos para la búsqueda de pareja. Si bien los compuestos volátiles producto de la actividad de los microbios han sido estudiados durante mucho tiempo, no se sabe casi nada sobre el impacto de la alimentación y actividad de los insectos en la emisión de compuestos y que pudiera influir directamente en la llegada de especies posteriores. Siempre es bueno saber un poco de aquellas cosas de las cuales casi nunca pensamos, pero son parte de nuestro ciclo de vida y muerte. Si el video te gustó, dale like y si deseas suscribirte, estaré muy agradecida. Nos encontramos próximamente en otro relato curioso más del mundo, su gente y sus cosas. Muchas gracias a todos.